Familia del Eterno les bendiga en esta hermosa mañana. Y pues creo que todos hemos sido bendecidos durante esta semana de parte de nuestro Dios. La intención de hacer este video, como siempre, es poder traer a tu vida una palabra. Y quisiera esta mañana precisamente darte un consejo. Yo sé que aunque el video lo vas a ver probablemente más tarde o mañana, no sé. Lo importante es que lo puedas ver, lo puedas escuchar y que bendiga tu vida. Entonces, para ello, como siempre, le damos una oración al Padre para que sea Él el que nos hable en este momento. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bendición, por tu amor, por tu cuidado, porque has preservado la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Señor, gracias. Y pido que en esta hora tú hables al corazón de los que van a ver este video, Padre, que sea de edificación, que sea de ayuda, que sea de crecimiento en el conocimiento. Ok. Bueno, esta semana tocó una porción a leer que fue o es la de Balac. Esta es una historia interesantísima donde vamos a encontrar cosas que tienen que ver no solamente con el pueblo de Israel, sino con el corazón de este hombre que en la Biblia se encuentra registrado. A modo de darte un trasfondo de lo que vamos a ver más adelante, yo he titulado esta enseñanza "Las intenciones de nuestro corazón nos definen". Y vamos a ver precisamente qué es lo que sucede, porque nosotros tenemos mal ubicado el concepto de hijo de Dios. Tenemos mal ubicado muchos conceptos y damos por sentado que el hecho de que yo haga una oración de entrega, donde yo verbalmente digo, es suficiente para que ya Dios me bendiga o para ser considerado un hijo de Dios. Cabe aclarar que estas posturas o estos pensamientos los venimos arrastrando de generaciones pasadas, pero como siempre hemos dicho, tenemos que verificarlo a la luz de las escrituras, si la fe que estamos practicando, si lo que estamos enseñando realmente Dios lo pide, lo demanda, lo ha establecido, es parte de las escrituras. Porque si no, pues aunque nos guste mucho o aunque no nos guste, tendremos que hacerlo a un lado si realmente deseamos y queremos vivir de acuerdo a como Dios manda y ser llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es un título, ser hijo de Dios es una responsabilidad que conlleva en vivir de acuerdo a cómo el padre de familia, en este caso de acuerdo a cómo Dios como padre ha establecido. Como todo hijo, muchas veces no es fácil asumir estas reglas, no es fácil practicarlas, por toda la tendencia, por toda la estructura, por todos los hábitos y las costumbres que ya venimos arrastrando hace muchos años, que vimos de nuestros padres hacer, que luego fueron heredadas a nosotros y que en ella hemos vivido todo este tiempo. Razón por ello llegaron a nuestra vida consecuencias, muchas de ellas culpamos a otras personas sin entender que el hecho de que estos daños llegaran a nuestra vida fue el resultado de desconocer lo que Dios pide y por consiguiente de vivir como Él nos pide. Recuerda que como Padre Dios, cada que nos pide hacer algo es con la intención de que seamos bendecidos, porque detrás de la obediencia está la bendición. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cumplimos, siempre hay una recompensa. Y esto tiene que ver con nuestras obras, con nuestros actos. Esto no tiene que ver con la salvación. Para efectos de ser salvos, necesitamos creer, pero recuerda que la palabra cree, que deriva de la palabra en hebreo emuná, que quiere decir fe obediente, o sea, creo y hago, creo y actúo, es suficiente para poder ser hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Dios, creer en su plan y su propósito, creer en su Hijo como Salvador, pero luego obedecer todo lo que Él me pide hacer. Porque si no, si seríamos hijos, pero
en un nivel de desobediencia. Y eso no bendice, porque todos ustedes o todos nosotros fuimos hijos, y en su momento, cuando desobedecíamos, cuando incumplíamos, cuando no hacíamos lo que Dios nos pedía, o lo que, perdón, nuestro Padre nos pedía, pues teníamos como consecuencia alguna exhortación, algún regaño, o inclusive alguna disciplina fuerte. Entonces, pasa lo mismo con Dios. Cuando nosotros desobedecemos, bueno, vamos a acarrear males a nuestra vida. Bien, ¿por qué tenemos que analizar las intenciones del corazón? Que es lo que uno de los temas que se habla en esta porción de la Escritura con respecto a Balaam. Porque Dios no juzga de acuerdo a lo que el hombre ve. Dios no juzga como tú y yo vemos. Por eso también se nos manda, se nos pide a no hacer juicios adelantados. Es un mal hábito que tenemos, pero que debemos cambiar si queremos realmente vivir en paz, estar en paz y poder disfrutar de la bendición de Dios. Si usted no quiere vivir en paz, bueno, no lo haga y vivirá consecuencias, si no es que ya las ha pasado en cierto momento. Entonces, debemos tener muy en cuenta que Dios juzga de acuerdo a las intenciones. ¿Por qué no podemos juzgar o no debemos juzgar apresuradamente cuando vemos la acción de alguien o de alguien? Porque muchas veces la intención no era precisamente causar un daño. A ti y a mí nos ha pasado que muchas veces la intención es ayudar, pero terminamos perjudicando. Muchas veces la intención es socorrer a alguien, es brindarle apoyo a alguien, pero se termina trayendo un perjuicio. No era esa la intención. Nunca se hizo con un corazón malvado, con un pensamiento malo, sino que no salieron las cosas, no salieron los planes como se tenía en cuenta. Así es que por esa razón Dios no juzga como nosotros. A lo mejor tú, de acuerdo a los hechos, emites un juicio, que es la tendencia de todos. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Qué te estoy diciendo? Ya ves, es malo, es esto, es aquello, por lo que la gente hace. Pero como no conocemos, como no sabemos, entonces emitimos ese juicio. Lo correcto no es juzgar. Lo correcto es orar a Dios, pedir por esa persona que tú consideras que está haciendo algo indebido o que delante de tus ojos no es correcto lo que está haciendo. Lo importante es eso. Y si hay más relación con la persona, pues platicar con ella o con él. No en un plan de juicio ni en un plan de crítica, sino en un plan de ayudarlo. Eso es lo que todos debemos de hacer. Yo te aseguro que si comenzamos a practicar lo que Dios nos pide que hagamos, vamos a tener una sociedad mejor, una familia mejor, tendremos una relación más fuerte con nuestros seres amados, queridos, amigos, compañeros, personas que conocemos, en lugar de terminar en pleitos, en lugar de terminar enojados, en lugar de terminar desasociados y cada quien por su rumbo. Entonces, procura guardar estos mandamientos, procura hacerlo de la manera correcta y va a ser una bendición para tu vida, para los tuyos, para la gente de la que te rodeas. Bien, entremos al tema de Balaam. Es la porción número 40. Estamos, gracias al Eterno, ya llegando casi al final de todo el ciclo de lecturas y vamos a reiniciarlo. Entonces, los que han seguido fielmente la lectura, yo sé que están siendo bendecidos. Los que no, te animo a que lo hagas, es parte muy importante y vas a aprender muchas cosas para mejorar tu vida, tus relaciones, para mejorar tu corazón, tus pensamientos y vivir en este mundo, aun cuando hayan muchas cosas malas e incómodas, tú vas a vivir de la manera correcta y por consiguiente atraerás bendición a tu vida y a tu familia. Bien, entremos a la porción que nos corresponde, que se encuentra en Números o Bamidbar, capítulo 22, del versículo 2 hasta el capítulo 25. Vamos a ver solo una parte, porque quiero resaltar las partes que considero importantes y que nos traen una enseñanza. Aunque todo nos enseña, pero yo quiero usar esas partes. Así es que
tú en tu casa, tú tienes que leer todos esos capítulos para que puedas entender mejor, y yo sé que Dios te va a enseñar. Bien, en esta porción de las Escrituras vamos a ver el gran amor de Dios hacia Israel. Tienes que tomar muy en cuenta que Israel es el pueblo que Dios escogió para expresarle su amor, para revelarse a Él. No existe otra nación fuera de ella que Dios haya llamado, que Dios le haya mostrado lo que le mostró a Israel. No existe ninguna nación. En otro tema voy a hablar, a lo mejor por la tarde o mañana, hablo sobre eso, pero quiero enfocarme, por lo menos poniendo bases y enfocarme al tema que te voy a hablar. Entonces toma esto muy en cuenta. Dios se va a dirigir a Israel Israel es el modelo, Israel es el prototipo para decirnos cuánto Dios nos ama, para decirle al mundo que su amor es fiel, que su amor es eterno, que Él tiene cuidado de sus hijos, que a quien Él llama hijo lo va a guardar y lo va a preservar, que tiene promesas de bendición para sus hijos. Así es que enfoquémonos en Israel, porque Israel es el prototipo, Israel es el ejemplo, Israel es el pueblo que Dios eligió para manifestar su gloria a las demás naciones. Veamos a Israel, volteemos a Israel, que aparece en las Escrituras, y vamos a ver lo maravilloso, lo lindo, lo poderoso que es Dios y cómo se reveló. Bien. Entonces vamos a encontrar el gran amor de Dios hacia Israel, desde prácticamente su cuidado, su preservación durante toda la historia, por ser el pueblo de Dios. Bien, la Biblia señala que cuando Israel sale de Egipto hace una travesía por todo el desierto, que eso tipifica la vida de una persona cuando Dios lo llama, y va a pasarlo por diferentes circunstancias para mostrarle su amor y su grandeza. Tendemos nosotros y la mayoría de la gente llamada cristiana a no ver las cosas que le suceden o que le pasan como algo positivo, sino más bien a verlas como cosas negativas. Y por esa razón nos quejamos y por esa razón nos lamentamos, en lugar de verlo de la manera correcta. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios como Padre, nuestra vida está confiada. Porque ¿qué padre es aquel que va a meter a su hijo en un problema para su propia desgracia? Ningún padre hace eso. Todo lo contrario. Si le podemos evitar a nuestros hijos un dolor, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. No quisiéramos que nuestros hijos pasen por todas las penurias que tú y yo pasamos. Estamos seguros de ello, ¿verdad? Y pensamos lo mismo. No quisiéramos que nuestros hijos pasen por todas aquellas decepciones, heridas, vergüenzas que nosotros pasamos. Así es que tratamos la manera de evitarles, aunque hay muchas cosas que no vamos a poder evitárselas porque va a ser parte de su crecimiento. Cuando entendemos esto y entendemos que Dios, nuestro Padre, tiene todo bajo control, estaremos tranquilos y en paz. Que eso es lo que Dios quiere decirnos a través de estos pasajes de la Escritura, que Él tiene todo bajo control, que no importa cuántos enemigos se levanten contra nuestra vida, contra tu familia, si ustedes y yo vivimos en obediencia a Dios, si ustedes y yo buscamos agradar al Padre, si ustedes y yo cumplimos su palabra, tengamos la plena seguridad y la plena certeza que nada de lo que alguien más pretenda hacernos o perjudicarnos con algo va a tener éxito. Eso es lo que nos proporciona el confiar y el creer en Dios, el conocerle a Él, saber su corazón de Padre. Así es que eso es lo que va a pasar en este trayecto. Dice la Escritura que cuando Israel sale, va a ser una travesía por todo el desierto. Capítulos anteriores a este capítulo 22 habla del enfrentamiento de Israel con dos de las naciones poderosas y reconocidas en la época de ellos y que los destruyen por intervención divina. Cuando las demás naciones por donde Israel va pasando se enteran de estas noticias, de cómo Israel, este pueblo, va haciendo añicos a todos aquellos que se levantan contra él, dice la Biblia que entonces el rey de Moab
llamado Balac tiene temor, tiene miedo, se amedrenta al escuchar las noticias de cómo Israel viene devorándose a sus enemigos. Obviamente sabemos que una vez más Dios está detrás de ese asunto. Así es que quiero que veas que cuando Dios nos llama a hacer algo, Él se va a encargar de abrir camino. Cuando tú vives en obediencia a Dios, Él se va a encargar de abrir camino. No me preguntes cómo lo va a hacer porque yo lo ignoro, pero estoy seguro que lo va a hacer porque lo hizo en tiempos pasados. Porque lo hizo con Israel. Porque llevó a Israel hasta la tierra que le prometió, que le dijo: te voy a sacar y te voy a sentar en una tierra que va a ser tu herencia, que yo te voy a dar. Y cumplió Dios con su palabra. Pero obviamente tenían que pasar ciertas circunstancias para que Israel pudiera evaluar, valorar, conocer más a Dios en todo este trayecto. Entonces, cuando Balac se entera, este rey de Moab, de que Israel viene y va a pasar por su territorio, dice la escritura que él se va a asociar con otros personajes en derredor de él, otras naciones. Recuerda que, como hoy en día, algunas naciones hacen alianza comúnmente hacen alianza para perjudicar a otro. Cuando una nación se da cuenta que la nación enemiga tiene mayor recurso, tiene mayores probabilidades de ganar la guerra, lo que va a hacer es asociarse con alguien más para que juntos puedan hacerle frente y destruirlo. Así es que casi siempre cuando hay una asociación, cuando se ligan, es casi siempre para hacer mal y no para hacer bien. Eso sucede incluso aún en lo personal. Cuando alguien quiere dañar a otra persona, siempre va a buscar asociarse con alguien más que piense igual que él, que no le caiga bien esa otra persona y juntos puedan hacerle un daño. Lo correcto y lo sano y lo bueno cuando tenemos un corazón sano es asociarnos a personas para ayudar a alguien más. Esa debiera ser nuestra manera de pensar. Por eso es que la escritura o la Biblia o Dios nos manda a tener un cambio de pensamiento. Usted, que es un hijo o una hija de Dios, tiene que dejar de pensar igual. No se sume a los pensamientos negativos. No se sume para hacer daño a alguien más. Súmese para el bien, súmese para lo bueno, súmese para lo agradable, para lo perfecto, para aquello que es de buen nombre, para aquello que ayude a alguien más. Esa debe ser nuestra postura, y no te sumes a la crítica, no te sumes a la mentira, no te sumes al daño a tu prójimo. Porque recuerda que el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y dijo el maestro. Y aquí con estos dos se cumple toda la escritura. Así que si usted no procura el bien de su prójimo, si usted no procura el bien de la persona que tiene a su lado, no solamente hablo de sus familiares, sino aún de gente desconocida, que puede ser su prójimo también, si usted no procura el bien para ellos, entonces estamos fallando en ser hijos de Dios. Así es que dice la Biblia que Balac, por miedo a Israel, se suma y va a hacer alianza con otros reyes. Los reyes de Madián, que ahí la Biblia menciona que son los ancianos de Madián. Se suma a ellos y dicen: vamos a hacerle frente, porque las noticias que yo tengo de este pueblo, de esta nación que salió de Egipto, es que viene barriendo con todos. Y vamos a terminar como el campo donde entran los bueyes y dejan pelón todo toda la hierba, todo donde ellos pasan, y no dejan nada vivo. Entonces eso es lo que ellos van a hacer, y se unen en alianza. Pero no solamente Balac busca el recurso o la posibilidad de vencer a Israel de ese modo, sino que va a recurrir también a algo mayor. Y aquí es donde entra el tema espiritual, aquí es donde entra el tema de las intenciones, porque Balac va a recurrir a un personaje que es conocido y que es popular en esas naciones, llamado Balaam. No es lo mismo Balac que Balaam. Si ponen atención, suena casi igual, pero no. Balac termina con C y Balaam termina con M. De hecho, en el hebreo es Bilam. Así aparece, Bilam, no Balaam.
Pero recuerda que Balaam es una traducción del hebreo. En el hebreo es Bilam. Va a recurrir a este hombre y para que lo ayude, porque lo conocen. Se supone que Balaam es un profeta, pero vamos a descubrir en la escritura que aunque él se hace llamar profeta del Altísimo y aunque así se le conoce en ese medio, en las naciones, quiero decirte que Balaam termina siendo un profeta que va a usar sus dones, que va a usar sus talentos para algo inadecuado. ¿Cómo llega Balaam a caer en esa intención? Esto es un reflejo de muchos de nosotros, que pudiéramos comenzar bien la carrera haciendo las cosas por amor, haciendo las cosas porque en un momento dado Dios nos bendijo, nos ayudó y estamos agradecidos. Pero al paso del tiempo comenzamos a torcer nuestros caminos porque no tenemos el cuidado ni la observancia de obedecer y de amar a Dios como Él pide. Los mandamientos, familia, no son más que el cerco y el muro de protección que Dios nos da para que no nos salgamos, para que no quebrantemos, para que no nos extraviemos. Por eso es que dice la Biblia: no harás esto, no harás aquello, no harás esto otro. Porque el hacerlo pues conlleva a alejarnos de Dios y a nuestra propia destrucción o a nuestro propio mal. Así es que eso es algo interesante. Porque tenemos que estar estudiando la Escritura siempre, porque ella nos va a mantener en el camino correcto. Recuerda que el salmista David decía que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué estaba diciendo el salmista con eso? Estaba diciendo que la Escritura, que la Torá, que la ley de Dios es suficiente para guiarme por el camino correcto, para que no me extravíe, para que no me vaya ni a la derecha ni a la izquierda, sino que yo viva de acuerdo a como Dios me manda. La Biblia, las Escrituras son las que van a regular mis acciones y mis pensamientos. No están reguladas por las leyes del hombre, porque recuerda que las leyes del hombre muchas veces van a pasar por encima de la ley de Dios. Las leyes del hombre muchas veces van a buscar su propio placer y su propio bien. Las leyes del hombre muchas veces va a procurar establecerlas quitando límites para sus pasiones y sus desenfrenos. Entonces Dios no es así, Dios no puede ser manipulado. La otra cosa es que Dios es justo, es verdadero, así es que Él jamás nos va a engañar y nos va a decir esto es bueno sabiendo que es malo, jamás. Entonces debe ser la Biblia la que nos debe de mantener en ese orden. Por eso, amado, amada, no deje de leer las Escrituras. Lo poquito que tú aprendas, ponlo en práctica. No necesitas pensar y decir yo necesito aprender más para saber. No, lo que ya sabes, hazlo. Si la Biblia menciona y ya sabes y ya entendiste que no debes de hacer esto, que no debes hacer lo otro, ya no lo hagas. Por eso se habla de los 10 mandamientos, que son estos 10 mandamientos de los que derivan todos los demás. Y hay 10 mandamientos esenciales, que están relacionados con Dios y con el ser humano. Los 5 primeros mandamientos están relacionados entre Dios y el hombre, y los siguientes 5 mandamientos están relacionados entre el hombre y su prójimo. Porque, por ejemplo, a quien se le dice Dios, no vas a adulterar, a quien le dice Dios, o no vas a tener, no vas a hablar, dar falso testimonio contra el prójimo, no le vas a quitar la mujer a tu prójimo, etcétera. Muchas cosas que van relacionadas con el hombre y su prójimo. Pero los primeros 5 están relacionados con Dios. No tendrás dioses ajenos porque atenta contra Dios mismo. Y así. Bueno. Entonces, es importante que mantengamos en contacto con las Escrituras. Por esa razón lo vamos a estar leyendo de manera cíclica, porque te van a enseñar y te van a ayudar a ser una mejor persona y a evitar situaciones no deseables, a mantenerte en el bien, estar en paz, vivir saludablemente, en mente y espíritu, y estar alineado al corazón del Padre. Ok. Entonces dice la Escritura que este hombre manda a buscar a este profeta llamado Balaam. Como antecedente, quiero decirte que este rey Balac, él es rey de Moab, y que al que manda a buscar al profeta llamado Balaam
Balán es descendiente de los hijos de Amón, es un amonita. Fíjate que esto es interesante porque ellos son parientes, vienen de descendencia que comparten un parentesco, porque tanto Moab como Amón son hijos de Lot. Recuerdas que cuando Dios destruye a Sodoma, Lot y su familia es salvaguardada. Dios lo saca de Sodoma por intervención o intercesión de Abraham. Y la mujer de Lot pues no sale porque volteó atrás y se convirtió en sal. Pero Lot y sus hijas se escapan y van y se quedan en unas cuevas, alejados de la ciudad. Y dicen, pensando en las hijas de Lot, bueno, nosotros aquí estamos solos con papá, no vamos a tener descendencia, hagamos lo siguiente. Y emborrachan al papá, y una noche está con una de sus hijas y la otra noche está con la otra hija, una aberración total. Y como consecuencia, estas naciones vienen torcidas, son paganas. La descendencia de tanto Moab como Amón son paganas, pero vienen de ahí, de esa descendencia. Moab, por ejemplo, es el hijo de la hija mayor de Lot, y Amón es el hijo de la hija menor de Lot. Bueno, son naciones depravadas, malvadas, porque producto de un incesto. Entonces traen una mente corrupta, una mente depravada. Bueno, pero con todo y esto, dice la escritura que Balac manda a llamar a Balaam. Y capítulo 22, versículo 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. En este texto podemos ver que Balaam, de manera directa, él mira a Israel como un enemigo. Y sabe, está entendido que vino porque habla que es un pueblo que salió de Egipto, que era esclavo, y que viene inundando toda la tierra de aquella época. Entonces, en estos textos, fíjate algo interesante, no se dice quién era Balaam, el profeta a quien Balac llama para maldecir a Israel. Pero realmente, ¿quién era Balaam? Si ya leíste este capítulo 22, pues nos va siguiendo. ¿Quién era Balaam realmente? El versículo 6 de ese capítulo 22 dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ojo con esto, porque Balac le está atribuyendo a Balaam esa virtud o ese poder de maldecir y de que sucede lo que dice. Entonces quiero que veas que este hombre tenía una buena reputación. O sea, en ocasiones anteriores probablemente había pasado lo mismo, por eso lo mandó a buscar. Y hemos visto que cuando tú maldices a un pueblo, lo podemos aniquilar y podemos vencerlo. Por eso él dice: ven por favor para que me lo maldigas y tú lo debilites con tus maldiciones y yo lo destruya con mi armamento. Esto es interesante porque aunque hay mucha gente que no cree en las maldiciones existen. La Biblia registra ello. Incluso dice que la maldición no llega por sí sola. La maldición viene por una razón. Y hay maldiciones que llegan cuando nosotros hacemos cosas que son aberrantes, cuando nosotros practicamos cosas que Dios ha determinado que son una abominación delante de Él. Hay familias que traen una maldición y como consecuencia suceden en sus parientes cosas raras y extrañas. Por ejemplo, mueren de accidentes rarísimos, mueren por enfermedades raras, y cosas así que no son comunes. Cuando hay una revisión de toda la genealogía de estas personas,
llegamos al punto en el que ellos cometieron, o sus ancestros cometieron cosas que desataron una maldición sobre sus familias, y esa maldición los vino alcanzando. Dice la escritura, incluso en Éxodo 20, después de que tú lees lo que son los 10 mandamientos, que son los primeros versículos, vas a mirar que dice que el Señor dice, porque yo visito la maldad de los padres. Escucha, yo visito la maldad de los padres. Déjame leerlo, por favor, mejor, para darte la ubicación correcta. Es Éxodo 20. Y déjame decirte a partir de qué versículo aparece eso. Se encuentra en el versículo 6. Éxodo 20, versículo 6 dice, pero hace misericordia. A ver, no, versículo 5. No te postrarás ante ellos ni los servirás, está hablando de la idolatría, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto? Eso significa que Dios, a través de maldiciones, va a visitar las descendencias de estas personas que hacen este tipo de actos, porque delante de Dios son actos abominables. Dios no soporta el que alguien adore a una persona, a un ser, a una cosa, a un objeto que no sea Él. Cuando la persona desvía su corazón, su adoración, su devoción a algo que no es Dios, Dios abomina eso. Por eso aparece como mandamiento. No lo vas a hacer. Dios se explaya en 2-3 versículos para especificar de qué manera no se debe hacer idolatría. Entonces ahí lo tienes para leer, capítulo 20 de Éxodo. Entonces Él va a visitar, las maldiciones llegan como la consecuencia en una familia, en una persona, porque hizo algo indebido. ¿Qué se debe de hacer para romper esa maldición? Bueno, pedirle perdón a Dios y hacer un cambio de vida. Pedirle perdón a Dios y renunciar a esos pecados, dejar de practicar ese tipo de pecados para que la maldición sea cortada, entre otras cosas, pero es lo primordial que se debe de hacer. Y entonces se va a frenar esa maldición. Por ejemplo, hay maldiciones financieras, hay maldiciones en la salud y así, ¿no?, otras cosas. Bien, entonces este hombre de Balac sabía, entendían, como la Biblia registra, que las maldiciones son ciertas. La Biblia dice que incluso en nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por eso somos llamados a bendecir y no maldecir. Maldecir no solamente tiene que ver con te maldigo, sino tiene que ver con decir mal, hablar mal, usar nuestra boca o nuestra lengua para algo malo. Por ejemplo, para decirle a nuestros hijos, eres un tonto, eso es una maldición. Para decirles, nunca sabes hacer nada, nunca te salen las cosas bien. Esa es una maldición que estamos echando en la vida de nuestros hijos. Y esa maldición va a direccionar en ese rumbo su vida. Por eso es importante bendecirlo, poner otras palabras y no esas, para que esas palabras buenas dirijan su vida al bien. Ok, eso es otro tema, pero para que te vayas dando cuenta de esto. Entonces, Bilam tenía una buena reputación, porque dice Balac, porque yo sé que a quien tú maldices, queda maldito. Yo sé que a quien tú bendices, yo he visto, sabemos nosotros que cuando tú das una profecía de estas, sucede. Entonces, ojo con esto, porque recuerda que Balaam se presenta como un profeta de Dios. Bien. Luego dice, la maldición es equiparable o se tipifica como dar golpes para herir. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 18, versículo 18, que dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Y luego dice, venid e iramos de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Fíjate, interesante esto. Esta gente está conspirando contra Jeremías y dice, vamos a herirlo con nuestra lengua. ¿Cómo? Vamos a maldecirlo, vamos a hablar mal de él, vamos a ponerlo mal. Cuando usted habla mal de una persona, usted está maldiciendo a esa persona. Cuando usted se asocia para hablar mal de alguien, usted
está desatando una maldición sobre esa persona. Entonces tenga mucho cuidado, no se una a ese tipo de cosas. Mejor ore por esa persona. Si usted escucha que alguien está hablando mal de alguien más y le invitan para ello, usted determine a no contaminarse, porque luego va a llevar consecuencias a su vida. Ok, entonces esto es equiparable a golpear. Por eso el rey le dijo: maldícemelo, tú lo golpeas de esta manera, yo los golpeo con mis armas para destruirlos. Ok, entonces dice la escritura que este hombre enfatizó, ¿no? Yo sé que a quien tú bendices es bendito y a quien tú maldices es maldito. Ok, otra cosa interesante que tenemos que notar allí es que el versículo 7 dice, recuerda, Balac manda llamar a Balaam para maldecir a Israel. Dice: fueron los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, los dos reinos o las dos naciones, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Ojo, porque mira que dice ahí, que llegaron con las dádivas de adivinación en su mano. Fíjate que interesante, porque recuerda que tanto Balac como las demás naciones son paganas, pero se supone que Balaam es un profeta de Dios. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Cuáles eran estas dádivas de adivinación? Yo me di la tarea de buscar en otras versiones, y en otras versiones hablan algo así como el elemento de hechicería, algo así más o menos. Entonces quiero que veas esto. Y dice que se lo entregaron en la mano. Ellos conocían bien que Balaam era un profeta que hablaba de acuerdo a lo que recibía, de acuerdo a lo que le daban. Aquí tenemos que tener mucho cuidado los que predicamos, los que hablamos el evangelio, los que enseñamos. ¿Por qué? Porque no debemos de hacerlo con la intención o el interés de recibir dinero. Yo he dicho cosas en su momento que ha habido gente que no le ha parecido, pero quiero que sepas algo interesante. La intención no es congraciarme contigo. La intención no es caerte bien. La intención es decirte lo que Dios pide que hagamos o que dejemos de hacer. La intención tampoco no es hacerme tu amigo torciendo las escrituras para sacar un provecho de ello. No es la intención. La intención decirte a ti, y una vez más, a lo mejor habrán cosas que no te agraden, que no te gusten, que no estés de acuerdo, pero escúchame, si Dios lo ha dicho, yo lo siento mucho y con todo mi corazón, pero no dejaré de decirlo. Ahora, si yo digo algo que Dios no dijo y no estás de acuerdo conmigo, yo no tengo ningún problema, porque pues es algo que yo estoy diciendo. Pero si es algo que Dios dijo, pues lo lamento muchísimo, porque no es mi pensamiento, sino que Dios lo ha establecido, y debemos tener mucho cuidado con ello. Así es que y no convertirnos, escucha bien, y no caer en un acto de adivinación o en un acto de hechicería. Porque recuerda que la hechicería o que la adivinación no es más que una manipulación. Y cuando tú haces algo manipulado por tus intereses personales, pues tú estás actuando de manera incorrecta. Hay que tener mucho cuidado. Si usted quiere decirle algo a alguien, procure decírselo basado en la escritura. Obviamente procure decírselo no para ofenderlo, porque la idea tampoco no es ofenderlo, no es decirle, pero es que la Biblia lo dice y te vas al infierno y se acabó. No, la intención es instruir, es quitar la venda de los ojos de las personas y enseñarles. Si pese a eso ellos se niegan, si pese a eso ellos no quieren aceptar, bueno, ya no quedará en ti ni en mí, pero sí tenemos que decírselas de la manera sabia y prudente para que lo puedan comprender. Bien. Entonces fíjate que estos hombres llegaron con la dádiva de la hechicería. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este hombre hablaba de acuerdo a lo que le daban. ¿De cuánto estamos hablando para que yo sepa si vale la pena si voy o no voy? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque tú me tienes que dar un mensaje con la intención de sacar un beneficio de las personas. Tú no tienes que hablar con la intención de quedar bien con los demás. Tú tienes que hablar lo que Dios ya te dijo, ya te enseñó, y lo que tú sabes que es verdad, para que sea de bendición ese mensaje para tu vida y para los que te escuchan o los que no se escuchan. Bien.
Dice entonces que Balac sabía, o este rey Balac sabía cómo mover el corazón de Balaam, de este profeta. Era un profeta que se dejaba manipular, que por esa razón hay que tener mucho cuidado con los dones, porque recuerda que la Biblia dice que aún vendrán falsos profetas y que harán señales y maravillas, y que aún los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué van a ser engañados? Porque muchos de los escogidos se mueven por lo que ven, se mueven por los milagros, se mueven porque, pero es que hizo esto, pero su vida anda mal, no, pero no importa, pero hizo esto. Usted tiene que entender que los frutos de una persona no son los milagros, porque muchas veces Dios en su misericordia actúa en favor de una persona que está en desgracia o que está pasando una situación terrible, pero Él lo hace en su amor, en su misericordia. No lo hace porque la otra persona esté bien, porque el profeta, porque el pastor esté bien. Muchas veces a lo mejor andan mal delante de los ojos de Dios, pero eso es un asunto que Dios va a tratar. Pero una vez más, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Mira, Balac sabía que este hombre se movía por el dinero, conocía la intención del corazón de este hombre, así es que le ofreció lo que sabía que no iba a negarse a ello. Bien, entonces quiero que veas algo interesante. Vamos a ver si realmente Balaam era un profeta de Dios o no era. Y además de eso, ¿por qué Dios lo usó? Porque eso a veces es la incógnita y es lo que comentaba hace un momento. Porque la advertencia de los falsos profetas, porque van a hacer milagros, porque van a hacer señales. Pero los milagros y las señales no son suficientes para creer en alguien que viene de Dios. O sea, no es suficiente para decir, sí viene de Dios porque hizo esto. No es suficiente. Tenemos que ver que esté guardando las escrituras, que esté guardando el mandamiento, que esté viviendo como Dios pide que vivamos. Ok, vea lo que dice Josué 13:22, porque hasta este momento a lo mejor tú me dirás, pastor, pero ahí no dice que Balaam era malo, que Balaam era un hechicero, que Balaam se convirtió en un adivino. Escucha bien esto. Él comenzó siendo un siervo de Dios y terminó mal. Mira lo que dice Josué 13:22 con respecto a Balaam. Quiero que veas, porque aunque en números no lo dice, mira lo que dice Josué 13:22. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. Te lo voy a dejar allí porque para que tú ahí lo dijeras tantito. Voy a repetirlo. Josué 13:22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. ¿Es este Balaam del que estamos hablando? Hijo de Beor entre los demás que mataron. Sí, es este Balaam. Mira cómo la referencia que da ahí el libro de Josué, que era un adivino, que era un hechicero, que era una persona que daba augurios. Terminó mal este hombre. Una vez más, si tú y yo nos mantenemos en contacto con las escrituras, si tú y yo tenemos el cuidado de observar si nuestros caminos son correctos delante de Dios a través de la Biblia, no vamos a perdernos. Pero si usted se aleja de Dios, usted puede caer en ese error. Cuando la gente deja de orar, cuando la gente deja de leer las escrituras, cuando la gente deja de vivir en obediencia a Dios, cuando la gente se aleja de las personas que pueden instruirle, ojo y peligro, y te diré danger, peligro, porque tú puedes caer en tus propios caminos y tus propios pensamientos, y estos pueden estar equivocados, y sin tú saberlo, tú estarás haciendo actos incorrectos y que Dios abomina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ello. Las cosas de Dios son cosas santas, no las tomemos a la ligera. No las tomes de manera superficial, comprométete con ellas y Dios te va a honrar. Cuando usted toma las cosas de Dios con seriedad, con sinceridad y compromiso, Dios va a honrarle. Bien, entonces ahí le aclaro, por si tenía la duda, de que Balaam era un adivino o era un hechicero. Así terminó su vida, comenzó bien y terminó mal. Ok, usted no caiga en esa circunstancia. Si comenzó bien
Y si por ahí hay un desvío, vuelva a retomar el camino. No se haga necio, no se haga necia, no se haga obstinado, obstinada. No pretenda vivir por usted mismo. Hace unas semanas enseñé un tema sobre el que no pretenda usted estudiar solo o sola. No pretenda, porque Dios estableció personas para guiarnos y para enseñarnos. No es que estas personas, no es que ellas sean infalibles, que nunca fallen, que nunca pequen, no, pero Dios ha trabajado en sus vidas, los ha tratado, los ha procesado en medio de sus errores, y seguramente Dios ha sacado cosas buenas de todo ello. Así es que quiero que veas esto interesante. ¿Qué es lo que Dios juzga? La intención del corazón. Y quiero que veas esto. ¿Cómo es que un hechicero Dios le habla? ¿Cómo es que un hombre que se mueve por sus intenciones y no por amor a Dios? Mira, no quiero que se vuelva esto una crítica así muy fuerte, pero quiero que lo analices, Aquí en nuestro estado ya se permitió de que las iglesias se reiniciaran, que abrieran sus puertas. Mi esposo y yo determinamos no hacerlo por el bien de la congregación, de las personas. Esa es una razón. Dijimos, no queremos atentar contra nadie. Vamos a esperarnos mejor que esta situación esté en niveles mínimos y ya saber que no se corre mucho riesgo ni mucho peligro. Pero algunos ya abrieron sus congregaciones. Apenas el día de antier miré un video que subió una persona, amigo mío, que trabaja en el municipio, en el gobierno, y él subió un video diciendo que ya las playas estaban abiertas, que ya estábamos en una mejor condición y que toda la cosa. Y ya crees que resulta que por la tarde noche se dio, por este relajamiento, se aumentó los casos de COVID en nuestro municipio. Me habló y me dice, pastor, tengo una noticia muy terrible, desagradable. Aumentó el caso. El relajamiento provocó que mucha gente viviera sin descuido o saliera a la calle sin ninguna medida, pensando de que ya habíamos superado la situación. ¿Y qué creen? Se incrementó. Así es que otra vez volvimos a semáforo rojo. Entonces, hay que ser sabios y entendidos. Analizábamos con mi esposa. Algunos están abriendo sus congregaciones por la economía, porque tienen que checar lo de la ofrenda, los diezmos X, entonces y consideran ellos que es una entrada para todo lo que se usa tanto en la iglesia como en su vida personal. Nosotros determinamos no hacerlo. Oramos a Dios para que Dios los ayude a ellos y que pues esto realmente sea con una buena intención y no con otras intenciones. Queremos mantenernos así. Queremos mantenernos así por esa razón, porque no queremos atentar contra nadie, contra los niños, contra los ancianos, contra los de tercera edad, y no provocar una situación que más adelante sea lamentable. Bueno, vamos a esperar estos meses. Si quisiéramos reunirnos y congregarnos ya por varias razones. ¿Cómo es que Dios le habló a un hechicero? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande, aparte porque Dios tenía o tiene un convenio, un pacto con Israel. Así es que Dios va a usar cualquier forma y cualquier medio. Incluso, tú sabes que cuando fue mandado a buscar Balaam, dice la Biblia que su mula le habló. Esto antecede a lo que estamos hablando. ¿Por qué sucede eso? Eso nos está diciendo Dios, yo puedo usar a cualquiera. Puedo usar al mal para hacerte bien. Puedo usar al malo para hacerte bien. Puedo usar lo que tú consideres a lo mejor incorrecto para bendecirte a ti, pero eso lo hace Él, no lo hago yo. Dios puede usar hasta la gente que tú consideres que vive mal para bendecirte a ti. Eso solamente Dios lo hace. Por esa razón Dios usó a la mula que llevaba a Balaam cuando iba a maldecir a Israel, que esto es interesante, lo vamos a ver incluso más adelante, pero quiero leer capítulo 22, versículo 8 al 13 para que veas. Dice, Él les dijo, cuando llegaron los enviados hasta Balaam, al profeta, Él les dijo, reposen aquí esta noche y yo os daré respuesta según Adonai me hablare, según Dios me hablare, fíjate. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Balaam recibía las revelaciones por sueño, por eso le dijo, quédense esta noche. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Fíjate bien, no lo sabía Dios, no sabía Dios a qué habían llegado estos hombres. ¿No sabía Dios que estos hombres los había mandado Balac para pedirle al profeta que fuera y que maldijera a Israel? Claro que lo sabía.
Esto mismo sucede cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios que Adán y Eva ya habían pecado? Claro que sí. Pero cuando hay estas preguntas es porque Dios espera de nosotros nuestra sinceridad. Por un lado, Dios espera que hablemos, pero también cuando hay este cuestionamiento de parte de Dios, es para decirte aguas, aguas porque algo estás haciendo mal. Así que Dios le pregunta, ¿qué son estos varones? ¿Qué varones son estos que están contigo? Y el profeta le dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. Versículo 12. Vea, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Adonai no quiere dejar ir, no me quiere dejar ir con vosotros. Mira qué interesante, porque Dios le está dando una orden al profeta, pero recuerda que lo que te estoy hablando es las intenciones del corazón. Las intenciones de nuestro corazón definen quiénes somos. Cuando nosotros pecamos, no pecamos porque Dios nos abandona y nos deja. No, nosotros pecamos porque queremos hacerlo. Porque de una u otra manera Dios nos va a decir a la conciencia, al pensamiento, a través de alguien, no lo hagas, porque eso es incorrecto. A través de tu mente te va a decir, y acuérdate que eso Dios no lo aprueba. Pero cuando alguien es obstinado en pecar y quiere hacer su voluntad, que ya lo decidió en su corazón, no importa cuántas veces se le diga, esta persona va a correr el pecado y va a hacer lo malo que ya en su corazón nació. Esa mala intención que tiene. Aquí tú te das cuenta que Dios le dijo a Balaam, no vayas ni me maldigas al pueblo de Israel. Pero quiero que veas otra cosa. Dice más adelante, mira, según algunos maestros dicen que el Eterno dio a Israel profetas, pero también lo dio a las naciones gentiles. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios le dio a las naciones gentiles, que no eran Israel, le dio también profetas. Para que no dijeran las naciones gentiles, si Dios nos hubiese dado profeta como le dio a Israel, que le dio un Moisés, que le dio, nosotros creíamos y le obedeceríamos. Por eso Dios no dejó a la nación gentil sin profeta, y por eso le mandaba profetas. Pero estos profetas, como no eran como lo que te he comentado en videos anteriores, que el gentil, el que no es israelita, cuando se convierte al Señor, no entiende la gran responsabilidad que es ser un hijo de Dios. Y no lo ve como Israel lo ve. Yo te comentaba que la ley de Dios es una ley nacional en Israel. Por ejemplo, en Israel Shabbat no se trabaja. Y los judíos cumplen eso a cabalidad. Obviamente judíos que creen en Dios. Entonces ellos, los que creen en Dios, ven con tanto respeto y con tanta seriedad las cosas de Dios. Por ejemplo, no usan el nombre de Dios en vano como nosotros. Lo usamos por cualquier trivialidad, por cualquier cosa común lo usamos. ¡Ay, Dios mío! Y lo usamos así muy recurrentemente. Cuando la Biblia dice que no debes usar el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir en vano? Usarlo para cosas vanas, para cosas comunes. A veces lo usamos hasta viendo películas. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Dios mío! Cosas que no tienen nada que ver con las cosas santas y las usamos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no debiéramos utilizarla en las frases comunes, sino cuando realmente conviene utilizarlas, cuando realmente es importante utilizar, para no volver el nombre de Dios algo común y sencillo. De eso se cuida mucho el judío. Pero nosotros no. Otra de las cosas que tienen ellos es el congregarse, el reunirse. Tú te das cuenta que el gentil no es así. El gentil, si quiere, va y se congrega, y si no, no lo hace. Él no pasa nada porque se le enseñó que Dios le perdona. El judío entiende que Dios le perdona, pero que Dios perdona los pecados por ignorancia, los pecados por error, pero los pecados que hacemos de manera intencional, pues no hay manera de cómo perdonarlos, a menos que usted decida cambiar. O sea, si usted hoy falló, hoy pecó,
y le dice al Señor, bueno, como ya sé que debo de pedir perdón y con el perdón, con eso Dios me perdona, Señor, perdóname, y mañana hago lo mismo, no, ese perdón no sirvió. Porque ese arrepentimiento no fue correcto, no fue sano, no fue serio. Porque tú en tu corazón, aunque tu boca dice una cosa, tu corazón está determinado a seguir pecando. Entonces no se puede lograr un perdón de manera correcta y sincera de parte de Dios. Porque el arrepentimiento, no porque no quiera, sino porque nosotros no somos sinceros en arrepentirnos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El perdón existe cuando tú sinceramente te arrepientes con la intención de abandonar el pecado que estás haciendo y que te vas a esforzar en hacerlo y que a lo mejor mañana, pasado una semana, un mes, vuelves a caer en ese detalle, pero que Dios está viendo tu esfuerzo, Dios te va a perdonar porque está mirándolo. Pero si tú ya en tu mente y en tu corazón lo has determinado que no lo vas a hacer esta semana, pero la semana pasada sí lo vas a hacer, eso ya es otra cosa y no puede haber un perdón correcto. Ok. Entonces, eso fue lo que pasó con este profeta, o con esta situación. Entonces, este profeta, como es un profeta gentil, que conoce de Dios, al final va a torcer su corazón porque no tiene un conocimiento más amplio. Mira las cosas de Dios como algo sencillo, que puede hacer lo que quiera sin tenerle que rendir cuentas a Dios. Así es que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la intención de Balaam era maldecir al pueblo de Dios por precio, porque él a eso se dedicaba. Él se dedicaba a dar profecías, pero bajo un precio, un costo. Evite usted hacer eso y sirva a Dios realmente con un corazón sano y sincero. Ok. Recuerda que nadie conoce el corazón de los hombres, solamente Dios. Él conoce las intenciones del hombre. Así es que las palabras de Balaam realmente eran falsas, eran engañosas y aparentaban temor a Dios y devoción a Dios, porque en su corazón estaban el deseo de recibir ganancias por lo que estaba haciendo. Entonces, Dios, cuando ve que el hombre en su corazón ha determinado sus propios caminos, va a respetar esa decisión. Eso es lo que tiene Dios. Cuando Dios ve que el hombre ya se determinó a pecar, Dios lo va a respetar. ¿Te acuerdas cuando Dios le llamó la atención a Caín? Antes de que matara a su hermano, le dijo, hey, ¿qué pasó? Veo tu rostro, veo tu corazón, que ya no hay la sinceridad de antes. ¿Qué está pasando contigo? Y Caín se quiere excusar, pero el Señor le dice, hey, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Tú puedes superar esa intención que tienes de hacerle daño a tu hermano. Tú puedes hacer que las cosas sean diferentes. Tú lo puedes hacer. Determínate a hacerlo. Pero Caín estaba determinado ¿a qué? A matar a su hermano. Entonces, cuando Dios ve tu determinación de seguir pecando, de no obedecer su palabra, cuando Dios ve la intención de que tú quieres ir por tus propios caminos, Dios te va a soltar y te va a dejar, porque acuérdate que Él nos dio un libre albedrío, una libre voluntad. Usted no es un robot. Dios no quiere que usted le sirva obligatoriamente. Dios quiere que usted le sirva voluntariamente. Así es que Dios, cuando ve el corazón de Balaam, que está determinado a maldecir al pueblo de Israel, Él lo suelta para que lo haga. Por esa razón, más adelante vemos que esto sucede. Entonces, en pocas palabras, Dios le dice al profeta, bueno, haz lo que quieras. Por esa razón, Él más adelante, déjame buscarlo aquí para darte la referencia, Él le dice al final que vaya. Mira, a ver, capítulo 22 de Números, versículo 19, mira cómo dice. Os ruego que os quedéis aquí esta noche y a ver, exactamente, te ruego que no llegues, te ruego que no te niegues, ok, te ruego que quedéis esta noche y sabré que continuará hablando conmigo. Esto ya es la segunda vez que mandan a buscar al profeta, porque regresan con noticia al rey que no quiso ir. Entonces, pero él estaba determinado. No fue porque Dios le dijo no vayas. No fue porque Dios le dijo no vayas y no lo maldigas. Pero él en su corazón sí quería hacerlo. A veces nos sucede hacia nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces el pastor ora y dice no lo hagas, pero tú ya te determinaste a hacerlo? Hemos visto muchos casos en la congregación, hemos visto muchos casos aún en mi propia vida. Yo he visto casos, y tal vez tú en tu vida has visto casos, que cuando te determinas, aunque te digan que no lo hagas, pero tú ya te determinaste a hacerlo,
al final se hace eso, haces lo que tú quieres hacer. Obviamente con las consecuencias que eso trae. Entonces, por segunda vez llegan a buscarlo y él dice, bueno, quédense otra vez y déjenme ver qué dice Dios. Así es que Dios estaba determinado y ya Dios le dice, porque hay cosas que Dios permite hacer al hombre y hay cosas que no le va a permitir. Por ejemplo, le permite tomar sus propios caminos, escúchame esto, pero no le permite que se levante contra sus hijos o su pueblo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a lo mejor si tú te digo a ti, al final Dios va a decir, bueno, haz lo que quieras. O sea que yo puedo ir y hacerle daño a alguien. No, va al final va a decir, bueno, vive como tú quieras vivir, pero cuando tú quieras pasar el límite de hacerle daño a uno de mis hijos, entonces él interviene y uno lleva las consecuencias. Entonces lo que pasa aquí con Balaam es que al final, como él tenía intención de ir por la ganancia, al final Dios lo deja porque conoce el corazón. Entonces quiero que veas que eso sucede. Y ya toma su burra y se va. Versículo 35, que es lo que te comentaba, ¿no? Cuando habla el animal. Y dice la Biblia que el animal, un ángel se le presenta para bloquear el camino a Balaam para que no vaya. Ojo con esto. Pero como si Dios le dijo, ve pues, entonces si vas a ir. Pero recuerda que Dios le dijo, bueno, si quieres ir, pues anda. Esto sucede a veces como cuando las mujeres, uno le dice, ¿qué? Y lo hago. Si quieres. Pero ese si quieres, está diciendo otra cosa, ¿eh? O sea, si quieres, atenta a las consecuencias. Entonces, pocas palabras, yo le digo, ve, atenta a las consecuencias. Y es cuando va y al final dice la Biblia que este hombre sube su asno, en la barda su asno y se va. Y ya en el camino se le presenta un ángel para bloquear su camino, ¿no? Y que deje de ir. Este hombre le pega al animal, al final el animal se echa por debajo de sus pies y ya no se mueve. Y Dios le permite que este profeta vea al ángel. Y cuando lo ve, pues ya, obviamente antes de eso, el animal le habla. Curioso, porque fíjate que Balaam no se espantó de que la burra le hablara. Eso es interesante, ¿no? Porque no se espantó. No sé qué te pasaría a ti o tú qué pensarías, que estás con tu gatito en la casa y de repente comienzas a agredirlo y se voltea y te habla. Imagínate, ¿no? El susto que te vas a llevar. Pero él no, él se pone a dialogar con el animal. Esto es interesante, fíjate bien, porque cuando hemos caído en una mentalidad de obstinación, de terquedad, de necedad, nos bloqueamos. Nos bloqueamos y no podemos identificar las cosas anormales que están pasando a nuestro entorno, que nos están diciendo no o que nos están alertando. No las identificamos. Y este hombre no se puso a cuestionar, bueno, ¿cómo es posible que una burra me hable, que un animal me hable? Tengo tantos años con él y nunca me ha hablado y ahora esto es algo sorprendente. No, él se pone a pelear con el animal. Se pone a discutir con el animal. Mira que sucede a veces cuando uno ha caído en una mentalidad animal, en una mentalidad necia, en una mentalidad obstinada. Todo termina en discusiones. Todo termina en discusión. No entramos en razón. No podemos ver las alertas. Así como no vio al ángel que estaba enfrente, tampoco pudo razonar de lo que estaba pasando. Y se pone a pelear con el burro, con la mula, con el asno. Se pone a pelear y el asno le dice, todo el tiempo te he cargado, tú lo sabes. Y él se pone, sí, ya lo sé, pero yo quería que tú lo hicieras ahora. Y dice, no, pero tú sabes que te he... Y ahora ya no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque tengo un ángel que está enfrente que no me deja pasar y no lo voy a hacer. Y ya cuando él ve el ángel, mira qué interesante esto, ¿no? Estaba Balaam determinado a hacer lo que su corazón le decía. Por eso te comentaba y te decía yo. Las intenciones de nuestro corazón nos definen. A veces actuamos de manera incorrecta. Todos se dan cuenta, menos nosotros. A veces estamos discutiendo cosas que no tienen sentido y todos se dan cuenta, menos nosotros. Porque cuando alguien por ahí decía, ¿no? Si tú te pones a pelear con un ignorante, con un necio, no lo hagas porque tú tendrías que descender a su nivel. Y en ese nivel él es experto, en ese terreno es experto y vas a perder. Bueno, imagínate un hombre peleando con un animal. ¿Hasta dónde descendió? Imagínate, qué terrible. A veces nos llegamos a comportar así.
nos llegamos a comportar como personas que no conocen a Dios, como si fuera así. A veces nos llegamos a comportar como personas que no tienen temor de Dios. Y por eso es difícil razonar el servicio, el amor, la obediencia. Yo espero que me captes esto que te estoy enseñando y que la Biblia señale. Este hombre que aparentemente era un siervo de Dios, era un profeta, su corazón estaba corrompido. Esto tiene que ver con gente que conoce ya de Dios, que ha leído las Escrituras. Es más, que ha tenido un liderazgo, que Dios le ha dado un don o un ministerio, pero que por su obstinación y por su terquedad descienden de sus razonamientos correctos. Esto es interesante porque Dios nos ha llamado a bendecir y no a discutir. Porque Dios nos ha llamado a obedecerle y no a vivir en desobediencia. Porque Dios nos ha llamado a expresar un alto nivel de fe, de conocimiento, de entendimiento, de comportamiento y no comportarnos como los animales. Por eso te comentaba en videos anteriores que por qué la Biblia menciona a los gentiles, y el maestro mismo lo hace, ¿no? Como animales, como perrillos. Porque el gentil no tiene el cuidado de Dios. Se comporta como quiere, vive como quiere. Así como un animalito no tiene ley, no tiene regla. ¿Te recuerdas que algunos de nosotros nos decían nuestros padres? Si no eres un animalito para que vayas y vengas, sino que aquí hay reglas en la casa. ¿Qué daban de notar? Pues denotaban no precisamente una degradación, pero sí nos daban a entender de que pues vivíamos sin tener ese entendimiento. Y así vivimos muchas veces. Es una pena que gente que conoce de Dios, que hombres y mujeres que conocen de las Escrituras y que Dios tuvo un trato con ellos, hoy estén actuando de esa manera. Es una pena terrible eso. Y eso precisamente es lo que evidencia el testimonio a las demás personas. Y es lo que a veces viene a ser una carga y cuesta mucho para que alguien más crea en Dios y se convierta. ¿Entiendes? No permitas que el espíritu de Balaam se posicione en tu mente y tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te ministre, te ayude, te sane y cambia tu actitud. Porque estoy seguro que Dios quiere bendecirte. Porque cuando entramos en una mentalidad obstinada, necia y terca, vamos yendo por el camino equivocado, vamos yendo al revés, vamos yendo en contra de lo que Dios ha dicho y estamos enfrentando a Dios. Porque eso es lo que estaba pasando con Balaam. Estaba queriendo que la mula pasara por encima de la voluntad de Dios. Mis amados, quiero dejarlo hasta ahí este tema. Está muy interesante porque yo te invito para que tú cambies tu manera de pensar, para que tú cambies tu manera de vivir. A nadie más vas a hacer daño con una postura de esta manera como este profeta. A nadie más. El ángel le dijo a Balaam, si no fuera por la mula yo ya te hubiese matado. Si no fuera porque esta mula se ha resistido, te hubiese matado. Porque tu necedad es tan vasta que no te das cuenta de lo que tienes enfrente, que no te has dado cuenta de lo que estás haciendo, que no razonas el camino que llevas. Déjame orar por ti, amado, amada. Quiero pedirle al Padre por tu vida. Si tú has estado en una actitud como esta que te acabo de mencionar, es tiempo de volver al Padre. Es tiempo de volver al Padre. Padre, te doy gracias esta mañana por tu gran amor y por tu grande misericordia. Gracias por tus bondades, Padre mío. Sé que tú nunca nos dejas sin tu palabra, sin tu consejo, sin tu dirección, que a través de tu Torah podemos aprenderla, Padre. Gracias. Y te pido, Eterno, que tú ministres el corazón de cada una de las personas que ve este video, Señor, que les ayude, que les ilumine. Y que a través de que estarlo viendo, Señor, su vida sea limpiada, su mente sea limpiada, Señor, su corazón sea limpio. Y que, Señor, sus ojos sean iluminados para seguir tu palabra, para vivir en obediencia a ti. Te lo pido en el nombre de Yeshua y te doy muchas gracias por este tiempo que tú me das. Para que nuestros caminos sean rectos, que nuestros caminos sean de obediencia, Padre, y que atendamos tu voz, Señor, y no seamos obstinados. Perdona la obstinación, perdona la dureza, perdona la necedad, perdona la sordera de nuestros oídos, Padre, y haznos libres para poder servirte con amor. Amén y amén.
amada familia, el Eterno te bendiga muchísimo, que la pases muy bien este día. Y yo por la tarde quiero hacer otro video para seguir analizando este tema. Espero que te bendiga mucho. En realidad, mi intención no es ofenderte, mi intención es traer un despertar a tu espíritu. Y deseo con todo mi corazón que el Eterno use este video para bendecir tu vida. Nos estamos viendo, cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Bye bye.